Hey, el doctor Atanasio reportándose otra vez más en vivo a todo color, en esta ocasión desde la Florida. Estamos de vacaciones, un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso con la familia. Agradecidos como siempre con Dios por esta oportunidad de poder viajar y distraerse un poco. Quería compartir algo que he notado, algo que he podido leer unas cuantas ocasiones en el Facebook luterano, vamos a llamarlo así, el Facebook luterano, que yo creo que vale la pena que se haga, que haga unos cuantos comentarios, unos cuantos aportes de parte del proyecto Wittenberg. Si no se han suscrito, por favor háganlo. Eso sería de mucha ayuda. Queremos tratar de propagar, de esparcir el mensaje luterano con todos nuestros amigos en Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Y la frase que les voy a leer es una frase que es interesante. Hemos visto algunos ángulos un poco, digamos, interesantes también. La cita es la siguiente, dice, y obviamente este es Martín Lutero, que escribió estas cosas, estos dos párrafos, y dice lo siguiente: les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo pues me beneficia a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Cesen mis queridos amigos de aferrarse a estos nombres de partidos y distracciones, fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Ahora, a priori, o sea, a primer vista, a primer vistazo, cuando uno ve este llamado de atención, pues estos dos párrafos del doctor Martín Lutero, obviamente tengo varias opiniones, pero la primera cosa que me viene a la mente, bueno, sí, hay un lugar para hacer un llamado de atención a ciertas personas que se fanatizan, ¿okay? Se vuelven solamente seguidores, especialmente en esos tiempos. Lutero se volvió como una especie de paladín, una especie de, digamos, de influencer, si se quiere, en el cual él se volvió como un héroe popular, un paladín, un Peter Pan, si se quiere, una figura prominente que llegó a ser como una especie de líder político, sin ser obviamente un líder político, pero llegó a tener, y hasta el sol de hoy se dice que Martín Lutero llegó, como es el padre del alemán moderno, que antes de Lutero hubo antes y después en el cristianismo y todo este tipo de cosas que se le achacan a él. Y entonces, en ese sentido, yo sí puedo ver la preocupación, el disgusto que tuvo Lutero con este tipo de personas, porque obviamente nos recuerda a lo que ocurrió en el tiempo de la carta de los Corintios, en el cual Pablo le llama la atención a los hermanos. Obviamente está en una iglesia con muchos problemas. Uno de los problemas que tenían era de que se estaban dividiendo, se estaban faccionando, no sé si ustedes recuerdan el versículo en creo que es en la primera carta, en la que él dice, bueno, algunos dicen que yo soy de Cefas, y otros dicen que yo soy de Apolos, y otros dicen que yo soy de tal, yo soy de cual, y todo el mundo fraccionado. Obviamente esto es errado, eso es equivocado. No estamos aquí, nosotros no estamos aquí para... Yo creo que cualquier luterano que se respeta, cualquier luterano que sabe lo que es ser un luterano, que ha leído el libro de la Concordia, que sabe los errores, los errores garrafales, los disparates que hizo Lutero. Sabemos que él es un hombre de carne y hueso como cualquiera. Obviamente fue muy importante para la cristiandad, especialmente occidental, no se puede negar. Pero sigue siendo un hombre que cometió muchos errores. Hizo lo de el tema de lo que escribió en contra de los judíos y un sinnúmero de cosas más. Él era conocido por sus ataques de rabietas, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, no hay que aferrarse al nombre de Lutero. No hay que llegar al punto de creer que la fe, que nuestra tradición luterana está basada única y exclusivamente en lo que dijo Lutero. Eso es, otra vez,
ignorancia. Nosotros sabemos que el libro de Concordia, que es el libro por excelencia por el cual en el cual se basa la tradición luterana, creo que ni siquiera el 50% fue escrito por Lutero, si la memoria no me falla. O sea que hubieron muchos participantes, estaba Melanchthon, estaba la Fórmula Concordia, obviamente para ese tiempo ya Lutero había fallecido, etc. Y sabemos que hay un sinnúmero de dogmáticos, hay gente que está de acuerdo con Lutero en ciertas cosas y otras no. Así que esta es una tradición que sobrepasa, ¿okay?, el legado de Lutero. Pero eso tampoco significa, o sea, admitir de que no queremos ser niños fanáticos, que no queremos ser simples seguidores de Lutero, gente que pensamos que Lutero es el principio y el alfa y el omega de la cristiandad, que obviamente es un error. Estar de acuerdo con esa realidad no significa que nos vamos a llamar a ser tontos. Yo creo que Lutero sería la primera persona en decirnos que la palabra cristiano hoy en día, incluso en esos tiempos, era un término muy general. Era un término que realmente no significa mucho. Y mire, les quiero poner algunos ejemplos para que ustedes puedan ver con mayor claridad qué es lo que estamos tratando de explicar aquí. Por ejemplo, si yo digo la palabra, si alguien se te acerca y te dice, yo soy católico, ¿qué es lo que te pasaría por la mente? Que esta persona está hablando de ser un católico romano de la tradición latina, que se le llama, para ser más específico, o tú pensarías que esa persona está hablando acerca de que él es un católico universal, que está utilizando la palabra católico en el mismo sentido que un teólogo, que una persona que conoce su diccionario, que sabe lo que significa la palabra católico está utilizando. ¿Qué es lo que se te ocurriría a ti cuando una persona se te acerca y dice yo soy católico? Obviamente se te va a ocurrir que esta persona es un católico romano, que se somete al Papa, etcétera, etcétera. Si una persona hoy en día, por ejemplo, en Latinoamérica, digamos en Colombia, Panamá, etcétera, etcétera, te dice, yo solamente soy cristiano. Bueno, toda persona que tiene algo de calle, que sabe algo de conocimiento, que ha vivido en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, pero estamos usando el caso específico de Latinoamérica, sabe que cuando una persona dice cristiano, lo más seguro no es una persona, no es un católico romano. Porque un católico romano generalmente te dice, yo soy católico romano. Cuando te dicen cristiano, generalmente se está refiriendo a que es o carismático, o bautista, o pentecostal, cualquier cosa. Lo más seguro no esté hablando de una persona que sea de la tradición anglicana, y mucho menos luterana. De hecho, cuando una persona ve como la práctica y la confesión luterana, cuando una persona que no conoce del luteranismo observa cómo nosotros nos manejamos, cómo llevamos la liturgia, ellos inmediatamente asocian, bueno, esto es católico. O sea, entienden el punto. El punto es de que una cosa es la parte ideológica, querer, no, en cierto sentido, pretender que lo único que queremos ser aquí es cristianos, sin entender la realidad de que hay sendas diferencias de mucho peso. Y les pongo otro ejemplo. Todas aquellas personas que pregonan que quieren ser, vamos a dejar los nombres, vamos a dejar eso de luterano y vamos a llamarnos solamente cristianos. O sea, yo vi muchas personas haciendo ese tipo de comentarios y también se les respeta. Pero yo les haría la siguiente pregunta. Ok, ¿tú te harías miembro, irías a participar o participarías de un culto, por ejemplo, en una tradición que no se cree que en el pan y el vino está la presencia real de Cristo? Que nosotros solamente ascendemos espiritualmente, que Cristo no es, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no están verdaderamente presentes ahí. ¿Tú irías a tal iglesia? ¿Te sentirías cómodo? ¿Te sentirías que estás entre hermanos y hermanas en la fe? Porque al final del día ellos se llaman cristianos, ¿verdad? Una pregunta que hay que hacerse. O por ejemplo, irías a una iglesia en la cual el pastor pone a la misma altura las Sagradas Escrituras
con la palabra hablada, la visión o la profecía que tiene una persona X o Y. ¿Tú te someterías a una iglesia como esa? ¿O qué tal una iglesia, por ejemplo, que te dice que tú como cristiano solamente puedes participar de la hostia, que solamente puedes comer el cuerpo de Cristo y no puedes beber la sangre de Cristo? Que a propósito es un distintivo luterano. Nuestras confesiones luteranas hacen hincapié, si no me equivoco, en el artículo 22 de la Confesión de Augsburgo. Si me falla la memoria. Hicimos un episodio hablando acerca de la gran vergüenza que yo pasé yendo a estas iglesias y descubriendo de que esta era una gran diferencia. No sé si me siguen el punto. El punto es que suena muy bonito, es una cuestión muy idealista, ¿ok? Es muy noble ese deseo, ese sentimiento. Vamos a llamarnos solamente cristianos porque al final del día somos cristianos, pero la realidad indica, mis queridos hermanos y hermanas, que entre cristianos hay ciertas tradiciones, ciertas denominaciones que acarrean no solamente heterodoxia, sino literalmente herejías, que pueden ser o son destructivas al alma de una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, tampoco pretendamos que nosotros somos más inteligentes o más piadosos que alguien como, por ejemplo, Jacobo Andrea. Jacobo Andrea, si ustedes recuerdan y saben algo de su historia luterana, fue el que le hizo que participó del debate en el coloquio de Montbéliard. No sé si ustedes recuerdan cuando los calvinistas estaban tratando de entrar no sé si era a Francia o a Alemania, creo que estaban entrando a Alemania y querían participar de la Cena del Señor. Y obviamente los calvinistas no creen que ahí está la presencia real de Cristo y los luteranos, nosotros sí lo creemos. Y Jacobo Andrea tuvo un debate muy fogoso, histórico. Y por tal razón muchos calvinistas no pudieron participar de la Cena del Señor, porque no quisieron abandonar ese error que ellos tienen. Ahora, nosotros no vamos a sentar aquí y pretender que nosotros somos, que nosotros somos más cristianos, somos más piadosos, somos más, ¿cómo sería la palabra? Más ecuménicos, más sanos emocionalmente en el sentido de aspirar a tener una cristiandad unida. O de repente Jacobo Andrea sabía que habían ciertos distintivos, ciertas enseñanzas en aquella tradición que no podían ser aceptadas, que no podían ser toleradas, y que sabía que esos errores existían y quería ponerlos en jaque, preguntarle, ¿qué ustedes piensan acerca de esto? Y obviamente a raíz de ese debate salieron un sinnúmero más de otros problemas que también fueron tocados, fueron discutidos, la doble predestinación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto que quiero hacer acá. No tratemos de ser más buenos que Dios. No tratemos de ser más buenos que gente que fueron muchísimo más inteligentes que yo, y me atrevería a decir, todos nosotros aquí escuchando este video, y dijeron, ¿sabe qué? Aquí vamos a trazar la línea. Aquí no podemos tener comunión. Sí, somos cristianos, pero ustedes están en error. Y pretender que Martín Lutero, sobre todas las personas, Martín Lutero, quien escribió tantas cosas en contra de los anabautistas, que escribió cosas a Erasmo, que también era un cristiano, que le escribió cosas ¿cómo se llama? A Karlstadt, que era profesor de Lutero en la Universidad de Wittenberg, y luego se separó, se volvió una especie de fanático. Se volvió calvinista reformado, luego se volvió un anabautista y luego regresó otra vez a ser reformado y murió siendo reformado. Creo que murió de la peste bubónica, si la memoria no me falla. A él le escribió, y él era también cristiano. O sea, pretender que Martín Lutero estaría de acuerdo con este sentimiento ecuménico en el cual solamente dejemos de llamarnos cristianos. Por eso que yo creo que alguien muy atinadamente dijo, estamos sacando las palabras de Lutero fuera del contexto en el cual estaba hablando.
Yo creo que yo creo que estoy acertado en decir de que Lutero se estaba refiriendo, como dije al principio, a personas fanáticos que querían elevar a Lutero a una posición de héroe, de Cristo, me explico, de un paladín que viene a rescatarnos de un príncipe manévolo. No, no. Claro que eso está equivocado. Pero pretender que estas palabras de Lutero, que estos dos párrafos que leí al principio, quieren decir que, bueno, vamos a dejar afuera las diferencias y vamos a olvidar este grupo por aquí dice que el bautismo es solamente un símbolo de que Cristo no está, que Dios no está haciendo absolutamente nada a través de él. Pensar ese tipo de cosas, lo siento, mi hermano, están cometiendo un error garrafal.